Hola a todos, en este episodio del Magazín del Curioso vamos a hablar de uno de los peores incendios de la historia. Me refiero al incendio de Londres de 1666 que dejó la ciudad prácticamente arrasada. ¿Qué causó el incendio? ¿Por qué se propagó tan rápido? ¿Y cómo lo detuvieron? Lo respondemos en este vídeo. Para empezar, os enseño el mapa de Londres de aquel entonces para que os hagáis un poco a la idea de cómo era la ciudad en aquel año. Como podéis ver, pues las casas estaban muy próximas unas a otras y eso era como un laberinto. Pues bien, todo comienza a las 2 de la madrugada del día 2 de septiembre de 1666. El fuego lo originó Thomas Farriner en su panadería. Él, antes de irse a dormir, revisó que todo estuviera correcto, que no hubiera ningún fuego encendido. Pero lo que sucedió es que removió las ascuas que había en una chimenea para apagar ya del todo el fuego y se ve que algunas saltaron fuera y toparon con algo de paja y con eso empezaron las llamas. Entonces este fue el culpable de que Londres ardiera. La verdad es que fue por accidente, pero yo si hubiera sido habitante de Londres de la época y veo mi casa arrasada por culpa de este señor, me lo hubiera cargado. Pero lo más gracioso es que Farriner y su familia sobrevivieron y no hubo un linchamiento público como podría haber sucedido porque este hombre ideó algo que os contaré al final. Entonces lo que sucedió era que aparte de este incidente, el verano anterior en Londres no había llovido prácticamente y la paja que había en los hogares estaba muy seca. Esto hacía que fuera más fácil que surgieran las llamas. Por otra parte, había un fuerte viento del sureste que también propició esa propagación del incendio. En este momento es cuando entra en juego el papel del administrador del almirantazgo Samuel Pepys. Este hombre dijo: ¿para qué voy a ayudar yo a la gente si puedo salir a la calle a escribir lo que está pasando? Entonces cogió y se puso a mirar el panorama, a ver qué estaba pasando. Se fue hasta el río a ver qué se veía desde ahí y fue documentando lo que ocurrió esos días. Si os fijáis en este mapa, aquí es donde empezó el fuego, aquí estaba la casa de este hombre que documentó el incendio y todo lo rojo es lo que se quemó. Las primeras calles afectadas por el incendio fueron Fish Street y Thames Street, que estaban muy cerca del puente de Londres. De ahí el fuego pasó a las calles paralelas y se fue extendiendo, ya que muchas de las casas estaban hechas con madera y además tenían paja y el acceso al río era prácticamente imposible para algunas calles porque eso, como hemos dicho, era un laberinto. Entonces, a las 4 de la madrugada, prácticamente todas las casas al final del puente de Londres estaban siendo devoradas por las llamas. Bueno, la gente, os podéis imaginar, se volvió loca y todos intentaban acceder al río, intentar salvar sus cosas metiéndolas en barcas en el río, porque no había otra escapatoria. La mañana del 3 de septiembre, el fuego estaba dividido en dos focos. Al atardecer, el fuego ya se dirigió al norte y al oeste de la ciudad y empezaron a verse afectados monumentos muy importantes como la Catedral de San Pablo. Por la noche se volvieron a juntar estos dos focos y el fuego era cada vez más fuerte. La mañana del 4 de septiembre, el fuego se propagó cerca de los alrededores del río Fleet y por tanto afectó ya a la parte occidental de la ciudad. Se decía que el fuego se podía ver desde 60 kilómetros de distancia. Por aquel entonces reinaba Carlos II de Inglaterra, pero como un buen rey, él estaba en Oxford viviendo la vida y delegó la tarea de extinguir el incendio a su hermano James, duque de York. ¿Qué hizo este hombre para salvar la ciudad de Londres? Pues cogió grupos de voluntarios y de soldados, los dividió y poco a poco fueron demoliendo edificios con pólvora de las calles próximas a donde estaba el incendio. De esta forma frenaban que el incendio se pasase a más casas y más casas. Si había una gran separación entre una casa que estaba incendiada y una que no lo estaba, pues el fuego probablemente no se iba a extender. Al final el incendio se extingue el miércoles 5 de septiembre, pero la ciudad de Londres acaba con 15 barrios quemados de 26 que había. Con este incendio acaban quemadas 80 iglesias,
400 calles y unas 13.000 casas. Sin embargo, solo murieron 6 personas. Es muy poco para la catástrofe que fue este incendio. Este sumaba de cómo era Londres por aquel entonces y lo rojo es lo que se quemó. Tras el incendio hubo varias ideas de reconstrucción, como esta de Christopher Wren, que distribuía los edificios de forma mucho más ordenada, pero finalmente lo que se hizo fue otra vez un batiburrillo de edificios, pero en esta ocasión no podían impedir el acceso al río en las calles y los edificios tenían que ser de ladrillo y piedra y ya no se podía usar madera. ¿Y qué pasó con Thomas Fariner? Pues bien, este panadero se inventó que él no había sido, que habían sido los franceses. Entonces, los ingleses cada vez que veían a unos franceses les pegaban una paliza por la calle. Y así acaba esta historia. Seguidme si queréis enteraros de más cosas curiosas de la historia y dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta.